cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Buenos días, Iglesia Cristiana Jesús Vive. En esta mañana nuevamente nos encontramos a través de estos medios, por medio del internet. Sí, Señor, oramos dándote gracias por este día de reunirnos en familia ante ti, Señor. Las familias estén buscando al Señor en esta mañana y les invitamos que estén con nosotros, que como iglesia ustedes puedan identificarse y seguir a Cristo. Clamamos en esta hora para que todo plan espiritual del maligno sea destruido, sea desbaratado. Ayer, 31 de octubre, celebran el Día de los Muertos. Es un día donde los satanistas se mueven para hacer muchas cosas. Por eso, como hijos de Dios, no debemos participar de esas fiestas paganas. Entonces les invito a que oremos, que los cielos de Colombia y que la tierra de Colombia esté guardada y protegida por la sangre de Jesús. Que sea Él el que reine en nuestras vidas, que reine en nuestra nación. No abrirle las ventanas o las puertas a Satanás, haciendo parte de sus fiestas, que han mezclado de que es de los niños. Eso no es de los niños. Si fuera de los niños sería algo puro, algo que alegrara el corazón de los niños, algo que de verdad hiciera que los niños sean respetados, valorados, cuidados. Pero es un día donde muchos tal vez fueron sacrificados. Por eso les invito a que oremos en esta mañana. Padre, damos gracias porque desde este lugar, tu iglesia, Señor, nosotros no hemos parado de servirte, Señor, de orar cada mañana. Oramos, Señor, para que tu iglesia crezca, para que tu iglesia, Señor, se extienda, Señor. Podamos ganar a esta nación, podamos llegar aún a otros lugares, a otras naciones, Señor. Hoy oramos, Señor, para que en Colombia, nuestra nación sea, Señor, bendecida, sea una nación donde se tenga ese temor a Dios, se tenga reverencia a las cosas de Dios, porque es lo único que nos trae, Señor, seguridad, protección y esperanza cuando confiamos en ti, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres quien guarda una vida y también una nación, Señor. En esta hora declaramos que Colombia, Señor, es una nación de avivamiento, Señor. Hoy oramos para que nuestra familia, Señor, se les caiga toda venda, Señor, que no participen de las tinieblas, de hacer alianza, Señor, con fiestas paganas o satánicas, Señor. Libra a nuestra familia de esto, Señor, que sus mentes, sus corazones, Señor, Padre, sean discerniendo lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Que no, Padre, no renuncien, Señor, a buscarte, Señor. Que no menosprecien la santidad, que no menosprecien el apasionarse por las cosas de Dios, por la oración. Padre, que no crean que es fanatismo, Señor, sino que como seres humanos necesitamos, Señor, ser radicales, buscarte, Señor. Que si decimos ser cristianos, Padre, no te neguemos en ningún momento, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos que la sangre de Cristo está sobre Colombia, sobre sus cielos, Padre, sobre cada familia, Señor. Toda venda caiga de esas familias en el nombre de Jesús. Bueno, declaro que la sangre de Cristo está sobre Colombia y sus cielos, sobre cada familia, Señor. Padre, que caigan vendas
mi Dios, de toda esa mentira, de todo engaño, y que las familias, Señor, puedan conocerte cada día más, Señor, que las familias, Padre, puedan honrarte, buscarte, Señor. Hoy bendigo a cada persona que va a permanecer conectada a esta reunión, Señor. Milagros vengan a sus vidas, Señor. Que la petición, Señor, que ellos tengan en su corazón, tú lo concedas, Señor, a causa de que te busca, a causa del amor por ti, Señor, a causa de dedicar tiempo a ti, Señor. Levanta ahí tus manos y le vas a decir: Señor, hoy yo declaro que voy a dedicar este tiempo para buscarte. Quiero verte, quiero oírte, Señor. Quiero que hagas algo con mi vida, con mi familia, Señor. Quiero agradarte, Padre. Es en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y en esta mañana les invito a tener un tiempo de adoración y de alabanza a ese gran Dios en el que creemos. Gracias. Hoy adoramos al Dios de los cielos, al Rey de reyes y Señor de señores. Levantamos nuestras manos a Él en esta mañana. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Evidente, lo vemos. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, ven, envuelve.
día, cada vida, Señor. Llénanos. Que tu poder descienda. Venga tu Reino, venga. que sea tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Aleluya. Poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Aleluya. Damos gloria a Dios por su presencia sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, sobre cada persona que nos ve, de cualquier lugar del mundo. Hoy le bendecimos, hoy declaramos que la presencia de Dios, el poder de Dios está sobre esta vida, sobre su familia. Oh sí, Padre maravilloso, que tu voluntad sea hecha en este lugar, en cada hogar, en cada familia, en Colombia, en el planeta, Señor. Líbranos, líbranos de este espíritu de muerte, Señor, que está sobre las naciones. Jesús. Así es, milagros. Tu espíritu está aquí, Sí, Señor. es evidente tu mover. Mover. Tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tu espíritu está aquí, Aleluya. es evidente tu mover. Gloria a Dios. Tu espíritu está Y no te canses de levantar las manos al Señor en esa mañana. Adóralo y exáltalo. Es una oportunidad que tienes para Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable el sol en pasaron las nubes. Oh, Jesús
precioso es tu amor. Inagotable sobrepasa en las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber el río de tus delicias. Vivo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Te amo. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Sí, Señor, seguimos adorando la presencia de nuestro Dios desde este lugar, en cada hogar aquí representado, Señor. Hoy declaramos esta canción como una oración, Padre. Gracias, mi Rey. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor,
te damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios, por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por lo que moriste por nosotros, Señor. Gracias, gracias, Rey. Y bueno, hemos terminado este tiempo de alabanza y de adoración para seguir con un mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que no te desconectes, que sea un tiempo para seguir buscando esos ojos de amor, ese rostro del Señor Jesús para que esté en tu vida. Amén. 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 Buenos días para todos los que me están viendo en esta mañana. El mensaje de Dios es hermoso. Trata con uno de nuestros sentidos, al cual nosotros no hemos desarrollado muy bien, ¿sí? Y es importante como lo es el sentido de la visión o del gusto, del tacto, etc. Voy a estar hablándoles del oído, ¿sí? De oír a Dios para que no sigas sordo y sepas qué hacer. Entonces, el tema de hoy es bueno, abre los oídos. ¿Cómo es el tema? Es bueno, abre los oídos. Y para eso, antes de empezar, vamos a hacer una oración. Yo le pido al Espíritu Santo que traiga revelación a cada persona que nos escucha en esta mañana. Pido que todo el que esté viendo este mensaje, esta predicación, Señor, este video, pueda, Señor, perseverar hasta el fin, Señor. Que pueda, Dios, escucharte, Señor. Pues el mensaje que tú quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor. Y que este mensaje, Señor, pueda llegar a muchos, a miles, Señor. Que lo podamos compartir, Señor. Hoy pedimos, Dios, que nos des amor por tus cosas. Que valoremos, Señor, lo que tú nos das, Señor. Como lo es la predicación de tu palabra, Dios. Que valoremos lo que tú nos estás dando en esta mañana y no lo menospreciemos, mi Rey. Yo te doy gracias, Padre. Hoy nos disponemos a escucharte, Señor, y que este mensaje quede grabado en los corazones de todos los que nos escuchan, Señor. Bendigo tu iglesia, Jesús Life Church, Señor. Esta iglesia cristiana, Señor, que ama la verdad, que ama al Padre y ama al Hijo y al Espíritu Santo. Y que queremos, Señor, llevar nuestras vidas alineadas por este manual que es la Biblia, Señor. Yo te doy gracias por cada persona, Señor, que ha sido fiel, Señor. Padre, que ha estado ahí, por los que van a estar, Dios mío, en esa iglesia física, Señor, para dar ese fruto que tú esperas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por ese privilegio, Señor, que tengo de dar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día hay mucho que oír. La televisión, el internet, la música, nuestros oídos están así, escuchan muchas cosas, mucho ruido, pero Dios quiere hablarnos y para eso necesitamos o debemos hacer silencio, bajarle volumen al mundo para poder oír la voz de Dios. Hay un dicho popular que dice que no hay peor sordo que el que no quiera oír, pero la Biblia también nos dice que el que tenga oídos, que oiga. Tremenda esta frase. Si tenemos oídos, claro que vamos a oír, pero lo que aquí el Señor nos quiere enseñar a través de la palabra o nos insta es para que nosotros tengamos atención y escuchemos a Dios, ¿sí? Que podamos poderlo oír. Porque esas palabras lo que nos insta es a abrir los oídos y solo el Espíritu Santo es el que puede hacerlo. Por eso vamos a aprender en esta mañana a través de este mensaje lo que Dios quiere hacer con nosotros, con sus hijos, cuál es el propósito de que nosotros lo oigamos y que oigamos la palabra de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a leer Isaías 50, del 4 al 5. Vamos
a leerlo, buscan sus Biblias. Tenemos que acostumbrarnos a que la Biblia hay que cogerla con la mano y leerla, que gracias a Dios podemos leer. Dice en el versículo 4, todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Amén. Dice que por las mañanas, ¿quién es el que nos despierta? ¿Quién es el que nos da la vida? Y también despierta nuestro oído. Es Dios, para que nosotros no seamos desobedientes, no seamos rebeldes, sino que para que no nos volvamos atrás. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Dice que todas las mañanas Dios hace eso con nosotros. Tremendo. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente. Leíamos ahí en la palabra. Producto de que esté abierto el oído es que no seas desobediente. Cuando Dios nos da una palabra y la escuchamos y decimos, sí, yo tengo que hacer eso que Dios me está hablando, de lo que estoy escuchando, que Dios me está hablando, yo voy a obedecer. Y cuando tú obedeces, tu oído está abierto, tu oído no se cierra, sino que está atento escuchando la voz del Señor, ¿sí? Eso significa que entendí el mensaje y no que oímos una predicación, otra predicación y sigue la persona igual o peor. Entonces su oído está cerrado. No, tenemos que entender el mensaje. Y no volví atrás, dice la palabra. Cuando tú escuchas a Dios, su palabra, uno no vuelve atrás, no vuelve al pecado. Y para que se pueda abrir el oído es con un propósito, que tú hagas y yo haga lo que Dios quiere que hagamos. Por eso se abre el oído, ¿sí? Que no seamos, como dice la palabra, esa casa rebelde. No desobedezcamos a la orden de Dios, a las instrucciones que hemos recibido de lo que Dios nos habla a diario. Es la palabra del Señor, es esa predicación, ese pastor, ese evangelista. Dios lo usa para hablarnos y que no seamos ajenos a eso, sino que nuestro oído esté abierto para escuchar lo que el Señor nos habla y poderlo hacer. Qué importante es tener el oído abierto. Como hijos de Dios, nos es necesario amar lo que escuchamos de parte de Dios. Que no amemos más el escuchar tal vez el chisme de la vecina o de las malas noticias o venga a ver que está de moda o yo quiero escuchar lo que dicen todos los videos en YouTube, no, sino que para nosotros sea un anhelo hacer silencio y poder escuchar la voz del Señor. Amén. Jesús estaba escuchando constantemente al Padre. Él oía su voz. Por eso en varias palabras de la Biblia encontramos que él decía, yo hago la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque él estaba atento, escuchando el mensaje de Dios. Él estaba atento a lo que Dios le dijera que hiciera, él lo hacía. Él había afinado tanto su oído a las instrucciones de su Padre, que eso era lo que él hacía. Y por eso él siempre hizo la voluntad de su papá, de su Padre Celestial. Veíamos ahí en el versículo 5 en la Biblia, dice, Señor omnipotente, el Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he visto y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. No he sido rebelde, yo no debo ser una persona rebelde ni ser esa casa rebelde. El Señor abre nuestro oído para que le obedezcamos y lo otro para que no volvamos atrás. Si volvemos atrás, se cae en apostasía.
que es lo que hemos estado aprendiendo en los anteriores mensajes que el pastor nos dio. Cuando oímos otras voces, cuando tal vez escuchamos otras doctrinas, otra línea de mensaje, ahí no estamos escuchando a Dios. ¿Sí? Y eso se llama apostasía. Dios abre tu oído, es Él. ¿Para qué? Para que hagas lo que Él quiere que tú seas, que tú hagas y le agrades a Él. Amén. En Juan 8:29 dice la palabra. Jesús dijo, Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y también podemos leer Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. Son dos citas bíblicas en las cuales nos demuestra cómo Jesús escuchaba siempre al Padre y Él estaba atento a todas sus instrucciones. ¿Sí? Es hacer lo que a Dios le agrada. Jesús lo hizo. Jesús tenía afinado su oído porque constantemente oía al Señor, oía a Dios. Y lo que abre mi oído es escuchar la palabra de Dios. Si tú no estás escuchando la palabra de Dios, ves que llegó el día del culto, de escuchar al pastor José Caviedes, de entrar a ver la prédica de la iglesia y dice, ay no, yo prefiero apagarlo, ay no, no tengo tiempo para escucharlo. Hoy eso es lo que no te hace o no te permite tener el oído abierto, porque no estás escuchando la palabra de Dios. Si prestamos atención a lo que Dios nos dice, nuestra vida cambia. Vamos a ser diferentes. Vamos a leer Isaías 39. A mí me fascina leer la palabra. Yo en mis prédicas uso mucho versículos bíblicos, porque yo no puedo hablar más que Dios, sino que en realidad podamos aprender a conocer la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra en Isaías 39. Porque este es un pueblo rebelde. Son hijos engañosos, mentirosos, hijos que no quieren escuchar, oír la enseñanza del Señor. No quieren escuchar la palabra, los mensajes del Señor. Amén. Tremendo versículo. Isaías 39. Necesitamos un cambio. No estás escuchando la voz de Dios. No. Eso es pura religión. Cuando no estamos atentos a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica y hacer lo que el Señor te está hablando, eso es pura religión. Tal vez estás haciendo lo que quieres. No obedeces la palabra. La Biblia siempre habla, eres casa rebelde, ¿sí? Tal vez estás haciendo lo que quieres, no obedeces la palabra. La Biblia siempre habla, eres casa rebelde. No hacen caso. ¿Qué más decía ahí? Hijos engañosos, hijos falsos, cuando no quieren oír las instrucciones de Dios. El que no hace caso a la palabra son hijos que andan en rebeldía, ¿sí? Cuando no se hace caso a la palabra, son hijos que andan en rebeldía. Tremendo esto, porque Dios nos está hablando de una y otra forma y a veces muchos no quieren oír lo que Dios nos ha enseñado. Unos oyeron y escucharon de qué era bueno, qué era malo, qué es lo que le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y, no, eso no, yo no voy a obedecer. Yo voy a vivir mi vida como quiero, voy a hacer las cosas como a mí me agrada. Yo quiero agradar a mis amigos, agradar al mundo,
¿cierto? Queremos hacer muchas cosas por agradarle a los demás. Pero se nos olvida que una forma de poderle agradar a Dios es que obedezcamos su palabra, que la oigamos para que podamos saber si estamos bien o estamos mal, ¿sí? Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta mañana, y oro para que de verdad tú aprendas a ser obediente, a oír la voz de Dios y obedecerla. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:4. Y dice la palabra así, dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 de Timoteo 4:4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En otra versión, la nueva versión, dice: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Oh, qué tristeza que el Señor mismo dejó este versículo bíblico, porque muchos iban a caer en esto, en que dejarían de oír la palabra, de oír la verdad, que es la palabra de Dios, para escuchar cuentos que no son verdad, sino que son chismes, que son engaños, que se dejarán de oír la palabra de Dios para escuchar fábulas o mitos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es verdad. Y muchas veces se permite más el oír todos esos mensajes, noticias que no son verdad y que están trayendo ese temor y ese miedo a la sociedad, al mundo, ¿sí? Están trayendo temor porque se está escuchando cosas que no son verdaderas y se están creyendo. Amén. Amén. Hoy yo te doy un consejo. Tome la decisión de hacer lo que Dios te diga. Tú lees una palabra, tú escuchas al pastor, escuchas la palabra del Señor. Si está escrito, obedece. Si está escrito, obedece. No espere que te hable un ángel y le diga: hola, Martina, aquí estoy yo, soy Dios, yo quiero que tú hagas esto, que dejes de hacer tal y tal otro. No esperes eso, ¿sí? Si está escrito, obedece. No podemos esperar que sea una voz así estruendosa. O sea, acuérdate del mensaje del domingo pasado, que nos enseñaba el pastor de que Dios nos habla en ese silbido apacible, cuando hay silencio. No como queremos que sea un terremoto, una voz así estruendosa. ¡Ay, Dios me habló! No, si está escrito, hágalo. La palabra de Dios es la voz de Dios, ¿sí? Es importante aprender a oír a Dios. Si Dios te habla, obedece. Si el Señor te dice algo a través de un pastor, de un líder, debes hacerlo. Amén. Me asombro y me alegro con mis hijos, ¿sí? Porque ellos han afinado sus oídos. Ellos a veces los escucho cuando de pronto están viendo televisión, viendo una noticia o un mensaje, o con la misma palabra. También ellos disciernen lo que están leyendo. Dice: ay, mamá, esto es lo que nos quiere decir Dios. Esto lo entendí así. Y cuando ven, digamos, esos mensajes en la televisión de noticias o algo, dicen: mamá, eso no es de Dios. Sí, eso no es bíblico. Entienden con facilidad la palabra. Ellos están conociendo a Dios, y es que Dios abre los oídos de tus hijos. A medida que ellos están escuchando la palabra de Dios, se están entrenando, ¿sí? Y Dios quiere hacer eso contigo, con tus hijos. Amén. La palabra de Dios nos dice en Joel 2:28: derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿Qué van a profetizar?
la palabra de Dios. Tus hijos van a hablar de la palabra de Dios. Cuando tus hijos han oído tanto la palabra de Dios, eso es lo que ellos van a hablar. En ningún momento un hijo que ha escuchado a Dios, ha escuchado su palabra o el mensaje de Dios, va a salir de su boca groserías o malas palabras. No, ellos van a profetizar la palabra. Eso es lo que Dios quiere con nuestros hijos. Amén. Si nosotros oímos la palabra de Dios, vamos a recibir instrucciones del cielo. Y es lo que más anhelamos nosotros como siervos de Dios y pastores de esta iglesia, poder recibir esas instrucciones de Dios, poder saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo hacerlo también. En los últimos días, dice la palabra, derramaré el Espíritu Santo. Por eso léanle la palabra a sus hijos, a sus nietos. Lean la palabra, ¿sí? Léanla a diario, un capítulo, un versículo, pero lean la palabra. De esa manera ustedes están permitiendo oír la voz del Señor. Tenemos Ezequiel 12, versículo 2. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que somos rebeldes si no lo oímos. Somos rebeldes si no estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué impide que tengas tú un oído abierto para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios te quiere hablar? ¿Qué impide que tengas el oído abierto o que Dios pueda abrirlo? Es ser casa rebelde. Si como persona, como ser humano, como hijo de Dios, tú eres rebelde, eso es lo que impide que tu oído esté abierto, ¿sí? Es ser un hijo falso, decir que amas a Dios, que amamos a Dios y que sí, yo creo en su palabra, creo en Él. Estamos siendo engañosos. Dice la misma palabra de que ser o somos hijos falsos, que siempre quieren hacer lo que quieren, como a ti te parece. Entonces, eso es ser casa rebelde. Es que yo creo que es mejor así. Eso no exageren, eso no dice la Biblia. Ay, Dios me entiende, ¿sí? No es lo que yo creo, lo que a mí me parece, es lo que Dios habla, es lo que Dios nos dice. Por eso es importante que nosotros escuchemos, ¿sí? Lo importante de saber interpretar la palabra, que si oímos a Dios, nosotros seamos obedientes, podamos hacer lo que el Señor nos dice, ¿sí? O cómo mejoraría la vida de todos nosotros si fuese así. Por eso en esa mañana aprendemos lo importante que es oír. Y el tema es, oh, qué bueno, abre los oídos, ¿cierto? Entonces debemos agudizar el oído porque es importante. O eres casa rebelde. Si Dios te dice que perdones a tu hermano y tú no lo quieres hacer, que te congregues, que vayas a la iglesia y tú dices, ay no, yo no quiero ir a la iglesia, ay hoy no quiero ir porque tengo pereza, ay no está lloviendo. Entonces eres casa rebelde. Cuando Dios te dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Pues Dios nos está hablando, yo debo oír y obedecer a esa palabra, ¿sí? O los que van de vez en cuando, los que entran a la página, porque ahora estamos haciendo los cultos por Facebook, por internet, por YouTube, ¿sí? Entonces cuando quieren escucharlo, ay, hoy sí lo quiero escuchar, pero ay, no, hoy no quiero escucharlo porque tengo que hacer mucho oficio, porque tengo sueño, porque no tengo tiempo. Eso es casa rebelde, ¿sí? No queremos oír la voz de Dios.
queremos cerrar nuestros oídos al mensaje de Dios. Van de vez en cuando a la iglesia, ¿sí? De vez en cuando entran a la página y escuchan la palabra. Tal vez también lo escuchan a medias el culto o la reunión. Dicen, ay no, ese pastor se demoró 1 hora, yo solo voy a escuchar 10 minutos. ¿Sí? Eso es ser casa rebelde. No queremos oír a Dios. Ay, es otro día. No, tenemos que oír a Dios. Dar ese tiempo para que el Señor nos hable. Sí, que podamos dedicar esos tiempos. Bueno, ahorita en la mañana se me presentó algo, pero por la tarde saco un tiempo, 1 horita para escuchar el mensaje de la iglesia, el mensaje de Dios. Porque nosotros estamos aquí parados dando un mensaje de la palabra de Dios, pero no somos nosotros, es el Señor mismo, es el Espíritu Santo que nos usa a nosotros para poder dar un mensaje a las personas, al pueblo de Dios. Aún nos habla a nosotros mismos, somos a los primeros a los que el Señor le habla. Cuando yo estoy preparando el mensaje de la palabra, estoy buscando las citas bíblicas, los versículos bíblicos para dar la palabra. Dios me habla a mí primero, ¿sí? Él nos habla primero a nosotros. Y bueno, seguimos con Zacarías 7:11. Zacarías 7:11. Un hermoso nombre para ese bebé que van a nacer, para ese bebé que quieren tener. Zacarías 7:11. Vamos a leerlo. Amén. Amén. 7, versículo 11 al 12 y me van a ayudar a leerlo. Pero ellos no quisieron prestar atención, dieron la espalda y se negaron a escuchar. Endurecieron su corazón y no quisieron escuchar a los primeros profetas que les llevaban la ley y las enseñanzas del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso se enojó mucho. Amén. Amén. Gracias. Dice la palabra que no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Ay, no, hoy no quiero escuchar a Dios, no quiero que me hablen de la palabra. No, yo no estoy con tiempo para escuchar el culto. Dice, no quisieron escuchar. Ellos se negaron a hacer caso, dice la palabra. Desafiantes volvieron la espalda. Tremendo que hayan personas así, desafiantes con Dios, y se taparon los oídos. Hoy no tengo tiempo para oír el mensaje de la palabra, para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Y dice aquí la palabra, endurecieron su corazón como el diamante. Cuando yo leía esto, yo decía, oye, ¿por qué como el diamante? Uno cree que, ay, porque el diamante es una piedra tan preciosa, ¿cierto? Pero no es por lo precioso, sino porque el diamante es un mineral, es una piedra demasiado dura, fuerte, no se puede romper fácilmente. Tremenda esa palabra de Zacarías 7:11. Ellos rebeldes, un pueblo rebelde, no quisieron prestar atención a lo que Dios les hablaba, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos enseña cuando leemos su palabra, hay que prestarle atención, pero ellos le dieron la espalda a lo que Dios les hablaba, ¿no? Y se taparon los oídos, dice la palabra. Tremendo que alguien diga, ay, eso es la palabra de Dios, ay, no quiero escucharla. Ay, me están hablando de Dios, no, gracias, no me hables de Dios. Dice que se taparon los oídos. Tremendo eso, se negaron a escuchar, se niegan a escuchar un mensaje hermoso
se niegan a escuchar lo que va a cambiar sus vidas, lo que le va a dar garantía de que estés bien, de que estés en bendición, de agradarle a Dios. Dice que se taparon los oídos. Ay, ese mensaje no me gusta, no, solo que me hablen de prosperidad. Solo que me digan que Dios me quiere bendecir. No, tenemos que oír todo lo que Dios nos hable. Por eso el tema es eso, de que aprendamos a abrir nuestros oídos para escuchar a Dios. Este tiempo es para oír a Dios, el mensaje de Él. Estamos viviendo tiempos difíciles, lo estamos viendo. Hay aridez, hay dureza, hay rebeldía, hay muchas preocupaciones, ¿sí? Hay intolerancia, la rebeldía en los jóvenes, porque no se les ha compartido la palabra de Dios, porque ellos nunca han escuchado a Dios. Por eso hay rebeldía en ellos, donde Dios está diciendo que estemos atentos. Hemos estado hablando durante todos estos domingos que estemos atentos y vigilantes, que estemos a su puerta, vigilantes para su venida, y muchos no lo están haciendo. No hablemos tanto, más bien escucha lo que Dios te está hablando. Sí, no hablemos tanto. Lo que a veces nos cuesta como seres humanos es eso. A veces queremos hablar y hablar, si vamos donde alguien, donde un familiar, o cuando estamos en la oración, solo hablamos y hablamos con Dios, y Señor, dame, y Señor, yo necesito, y esto, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y a veces no paramos. Y lo que necesitamos es aprender a oír, porque Dios nos quiere hablar, y como hablamos tanto, pues por eso no lo oímos, ¿cierto? O estamos en otras conversaciones, hablando con la amiga, con el amigo, con el vecino, ¿cierto? Con todo el mundo, y no tenemos tiempo para oír a Dios. Tremendo eso. Entonces, en esta mañana les motivo que a través de esta palabra nosotros podamos dejar de hablar tanto y que escuchemos más, que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos sus maravillas, que escuchemos que Él te ama, que Él te quiere bendecir, que Él te quiere sanar. Eso es lo que necesitamos escuchar. Recordemos que en Isaías 50, que fue el versículo inicial, dice que Dios va a abrir los oídos. Él es el que los abre. Dios es el que abre los oídos a quienes estén dispuestos a oír. A los que quieren ser instruidos por Dios, Él va a abrir los oídos. ¿Quién es el que va a abrir los oídos? Dios. A través del Espíritu Santo. Nuestros oídos no se van a abrir así solos, sino que yo necesito pedirle a Dios que Él haga un milagro, que Él abra mis oídos, que yo pueda oírlo. Y es el Espíritu Santo que puede quitar esa sordera, que de verdad podamos oír al Señor. Amén. Y Dios le va a abrir sus oídos, ¿para qué? Para que salgas de la rebeldía, para que no seas más esa casa rebelde, que oigas su voz, como lo hicieron los discípulos. Sí, los discípulos que andaban con Jesús, ellos estaban atentos a lo que Jesús hablaba, a lo que Jesús les decía. Un discípulo está dispuesto a obedecer, a seguir al Señor. Y si tú crees en Dios, debes ser ese discípulo, que quieras hacer lo que Dios te dice que hagas, y no decir, ay Señor, tú me estás diciendo eso, y cogemos la palabra, Señor, tú me estás hablando acá de que debo perdonar, pero no, yo no voy a perdonar, es que me la hizo, pero y me hizo sentir. No, yo cómo voy a perdonar. No, si Dios te está hablando, si Dios te da una palabra y la estás oyendo, tú tienes que obedecer. Amén. ¿Tú estás oyendo a Dios o estás oyendo al enemigo o a los malvados, a los que hablan cosas perversas, a los que son duros de corazón?
¿sí? No, debemos oír a Dios, necesitamos oír la voz de Dios. ¿Cuántos se tapan los oídos para no oír el mensaje? ¿Sí? Pasa la semana y, ay, no, yo no he escuchado nada de palabra de Dios. ¿Leíste la Biblia? No, no la leí, ¿cierto? Y hasta cuestionan. Ay, pero eso que dice la palabra de Dios, estamos escuchando al enemigo, a otras voces, a los malvados, o estamos escuchando a Dios. ¿Sí? Es muy importante saber de que nos es necesario oír la voz de Dios, de nuestro Padre Celestial, el que no se equivoca, el que nos ama, el que quiere que escuchemos su voz para que hagamos lo que a Él le agrada. Amén. Entonces, de verdad que esto es impactante. ¿Cuántos se tapan los oídos para no escuchar la voz de Dios? Que pasa una semana donde no oran, donde no se preocupan por escuchar el mensaje de Dios, de entrar a la página, ¿sí? Y que si alguien viene y les habla de Dios, cuestionan las cosas de Dios. Eso es no oír la voz de Dios. Eso es ser casa rebelde. Eso es no tener los oídos alineados o afinados para escuchar la voz de Dios. Y hay un versículo en la palabra que dice que no seas sabio en tu propia opinión. Que no seamos sabios. A veces nos pasamos de sabios, de saber, de creer que estamos bien como estamos, como llevamos nuestra vida. Pero no es así. Dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos ser sabios con la palabra de Dios, con lo que Dios nos habla, con lo que Dios nos dice. Amén. Dios necesita despertar el oído de nosotros, tu oído, para que no te pierdas, para que no te equivoques. Dios sabe cómo limpiar nuestros oídos. Él es el único que sabe de limpiarnos de esa pereza espiritual, esa que no nos deja que escuchemos la palabra de Dios, esa pereza espiritual que no te deja buscar la palabra para leerla. Dios es experto en saber cómo limpiar nuestros oídos aún de la dureza de nuestro corazón. Cuando tal vez oímos la voz de Dios y decimos, no, eso no es Dios, no. Ay, que el diablo se vaya, que reprendo al diablo. No, esa no es la voz de Dios, no. ¿Sí? Escuchar a Dios es vital. Pero también es mi decisión. Si tú decides escuchar la voz de Dios, si tú decides oírlo a Él, va a ser maravilloso. Vamos a agradarle, pero Dios no nos lo va a imponer. Por eso es una decisión en que yo dedique tiempo para oír la voz de Dios, para leerla, para poder oír lo que Dios me está hablando, oír la voz de Dios en su palabra. Él nos puede hablar aún audiblemente. Muchos dicen, ay, pero ¿cómo? Yo no escucho la voz de Dios, yo no he escuchado que Dios me hable. A mí me llaman por celular y yo oigo, pero que Dios a mí me hable, ¿no? ¿Cómo es? Le pueden a uno preguntar, ¿sí? Pastor, pastora, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Y no lo escuchan. Pero si tú lees la palabra, si tú buscas que Dios te hable, vamos a leer algo, que Dios, digamos, te hable a través de la palabra. Dice, por ejemplo, acá en Éxodo 20, dice, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Te habló Dios? Claro que te habló. ¿Ve? Entonces, si yo quiero oír la voz de Dios, tengo que abrir la palabra, leerla y así de esa manera Dios nos está hablando. Amén. Porque Dios abre los oídos. En el Salmo 4:8 dice, para que hagamos su voluntad. ¿Para qué Dios quiere que lo oigamos? Para que hagamos su voluntad y no la de nosotros, no la del esposo, no la del vecino. Porque si el esposo no es cristiano,
¿Cómo vas a obedecer a lo que Él diga? Tiene que mirar, ¿cierto? No, mi amor, yo no puedo hacer eso porque eso no está en la palabra de Dios, porque eso no le va a agradar a Dios, ¿cierto? Él dice que para que hagamos su voluntad, Dios va a abrir tu oído para que hagas su voluntad. Qué lindo. También sabe si le vas a, Dios sabe que tú le vas a hacer caso. Dios sí lo sabe. Él sabe si tú le vas a obedecer cuando te hable, cuando Él quiera decirte algo. Él sabe si tú le vas a hacer caso, si tú le vas a obedecer. Él lo sabe. Los que tienen abiertos sus oídos se deleitan en la palabra de Dios, se deleitan en obedecerle. Oh, sí, Padre maravilloso, yo me deleito en lo que tú me dices. Padre, hoy tú me hablaste y yo quiero hacer eso que tú me estás diciendo. Y es buscarlo, es buscar hacer la voluntad de Dios. Es su voluntad que escuchemos su voz diariamente. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere y desea de cada uno de nosotros. Que tú leas la palabra, que tú te dediques a leer la Biblia con amor, que tú busques que Dios te hable y te libere, te dé paz, te llene de su presencia, para que tu vida cambie, para que seas transformado. Pero necesitas oír la voz de Dios. En el Salmo 32:8 nos dice la palabra, vamos a leerla, dice Salmo 32:8. Me gusta esta cita bíblica, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, hijo, hija, te haré entender, o sea que tú vas a escuchar, porque Él te va a hacer entender. Y así Él te va a enseñar el camino por el que debes andar. La palabra nos enseña de que es más importante para Dios el obedecerle, más que los sacrificios. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios, ¿sí? Ay, no, es que yo voy a subir allá a esa montaña y me voy a subir de rodillas para que Dios se agrade de mí, para que Dios me dé respuesta a eso que le estoy pidiendo. Pero dice la palabra de que para Él es más agradable la obediencia, que cuando Él nos habla, nosotros hagamos caso, que nosotros le prestemos atención, obedezcamos, es lo que más le agrada al Señor. David lo decía, dice, para mí es agradable obedecerle a Dios. Amén. ¿Hace cuánto tú oíste la voz de Dios? Ahorita la oímos cuando abrimos la Biblia, el Señor nos habló. ¿Hace cuánto oíste la voz de Dios? Necesitamos oírlo a diario. No podemos dejar de que pase un día sin que nosotros escuchemos la voz de Dios. Eso nos corrige, eso nos llena. Es la vida que Él quiere para nosotros. ¿Por qué tapar los oídos a lo que Dios nos quiere decir? Y hay una palabra en Job 33:16, que cuando escuchamos Job 33:16 nos enseña que cuando escuchamos las palabras de Dios, esas quedan grabadas en nuestro corazón. ¿Y para qué? Para que nos apartemos de las malas obras, del orgullo, de la duda, de la incredulidad. Cuando tú oyes a Dios, se va todo eso. Cuando tú escuchas a Dios, vamos a ser libres de esos malos hábitos. Pero todavía comparte, hace lo que Dios no le agrada, es porque no estás escuchando a Dios. Si tú haces cosas que a Dios no le agradan, que tú sabes que eso no es de Dios, y tú lo estás haciendo y estás compartiendo cosas que a Dios no le agradan, tú no estás oyendo a Dios. Tú no lo estás escuchando. Tú no oyes a Dios. Por ejemplo, ayer fue el día de Halloween, eso de que festejarlo de las brujas. Eso no es de Dios.
y lo mezclan y lo hacen creer que es el Día de los Niños, y eso no es. ¿Cómo va a estar combinado el Día de los Niños con pactos satánicos, con cosas diabólicas que se disfrazaban de monstruos, de demonios, ¿sí? Que tal vez ya en este tiempo no se pudo por lo de la pandemia, pero este día 31 de octubre es tremendo porque la gente le da lugar a las cosas ocultas, a las tinieblas, ¿sí? Y eso gastan dinero para los disfraces, para disfrazarse, para ponerse en máscara, gastan dinero y eso no reparan. Pero para Dios reparan, para las cosas de Dios, uy, no, eso es mucho. Para diezmar, para ofrendar, eso es mucho. Pero para lo mundano, para lo que a Dios no le agrada, eso sí no lo reparan. Y cuando uno hace cosas que no le agradan a Dios, es porque no estás escuchando la voz de Dios y estás desagradando al Señor. Eres casa rebelde. Después no te vayas a arrepentir. Es tiempo, estamos en los tiempos de arrepentimiento, de estar preparados para cuando el Señor venga. Este tiempo nos está señalando que puede estar cerca en cualquier momento y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no podemos estar jugando con las cosas que son de las tinieblas y decir soy de Dios. Soy una hija o hijo de Dios. No podemos, ¿sí? Entonces, por favor, en Job 36:15, mira tan hermoso, es Dios el que nos hace entender, nos hace oír en medio de una presión, en medio de una aflicción, en medio de una dificultad. Dios nos hace oír su voz para que estemos bien. Él es el Señor es el que nos libra de la aflicción, en medio de la aflicción. Y abre su oído en tiempo de opresión. ¡Qué hermoso! ¿Estás en opresión? Entonces afina tu oído. Estarás lejos del temor, ¿sí? Estarás lejos de que te va a ir mal, de que vas a estar sin trabajo. ¿Por qué? Porque Dios en medio de la aflicción te habla y te dice que Él es el que te va a bendecir. Él es el que va a abrir puertas. Que no te sientas solo o sola, sino que Él está ahí contigo. Entonces, abre tu oído y escúchalo. Él te dice que te ama, que Él es tu mejor amigo, ¿sí? Entonces, si tú estás atento a oír la voz de Dios, eso es lo que el Señor te dice. No te preocupes, ¿sí? Si tu oído ha sido abierto, es porque le has dado lugar a que Dios te hable. Porque oyes a Dios. Porque oyes a Dios, porque oyes a Dios. Tu oído ha sido abierto porque oyes a Dios. Leyendo la Biblia vemos cómo Jesús sanó a un sordo, puso sus dedos y le daba la palabra efata, ábrete, ábrete oídos, ¿no? Significa, ábrete, que se destapen sus oídos. Amén. La palabra de Dios la entienda. Y de esa mañana el Señor nos pueda decir a cada uno de nosotros, efata, como se lo dijo a ese sordo, que estaba sordo físicamente. Pero en esta mañana estamos hablando de esa sordera espiritual y que a través del Espíritu Santo podamos ser libres de esa sordera espiritual y que el Señor en esta mañana diga efata sobre ti, tú que nos estás viendo, sobre ti que estás fiel escuchando. Se abren los oídos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Si tú quieres escucharlo audiblemente, lo vas a hacer. Yo solamente en pocas oportunidades he oído la voz audible del Señor. Y las demás veces, pues,
a través de la palabra, a través de un pastor, de un siervo de Dios, he escuchado la voz del Señor, pero tienen que estar abiertos esos oídos. Acuérdate, Dios sabe si tú le vas a obedecer, si Dios se da cuenta de que tú vas a hacer lo que Él te diga, Él te va a hablar. O si no, entonces Él prefiere callar, Él prefiere estar en silencio, guardar silencio, porque Él sabe lo que nosotros hacemos en media hora, en una hora, en minutos, en segundos. Él sabe todo, ¿sí? Entonces a Él no lo podemos engañar. ¿Cuánta suciedad han recogido nuestros oídos de todas esas palabras necias y ociosas que hemos escuchado y que nos las manda también, nos la manda el enemigo? Palabras de muerte, de engaño, de fracaso, ¿sí? De frustración, de que no obedezcas a Dios, etcétera, etcétera. Hoy te pido que levantes tu mano y le digas, Señor Dios, levanta tu mano y dile, Señor Dios, hoy limpia mis oídos, que mis oídos anhelen oír tu palabra, Señor, y que yo sea obediente a lo que tú me hables, Señor. Hoy limpia mis oídos para oír tu dulce voz, Señor. Quiero ser tu discípulo. Quiero oírte y obedecer. Amén. Eso debes de hacerlo con fe para que tus oídos espirituales se abran y puedas escuchar la voz de Dios. Porque sé que crees en Dios, pero a veces dices, ¿por qué no lo escucho? Es por eso, porque ha estado contaminado el oído, está tapado, así como sucede en la manera física, que algunos se enferman del oído, que se les tapa, que se les obstruye. Asimismo debemos hacerlo espiritualmente. Debemos de aplicar la sangre de Jesús y decir, Señor, limpia mi oído porque quiero escucharte, porque quiero oírte. Amén. 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú crees en Dios, tienes que ser esa oveja que oiga la voz de Dios y lo siga. Y no decir así, yo soy de Dios, creo en Dios, pero no voy a la iglesia, no hago lo que Dios me habla en su palabra, no leo la Biblia, no obedezco. Entonces no eres oveja, eres otra cosa. Vamos a leer Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Eso dice Jesús. Cuando nosotros no le oímos, cuando nosotros no escuchamos su voz, Él te dice hoy, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Señor, ayúdame. Si Dios me bendice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llaman así ustedes si no están haciendo lo que yo les digo? Que Él se sienta triste porque no oímos y no atendemos a la voz de Él. No podemos ignorar lo que Dios nos habla. Él a todo momento nos está hablando. No podemos menospreciar lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, ¿sí? No debemos menospreciar la palabra, porque lo que estamos haciendo es menospreciarlo e ignorarlo a Él mismo. Lo estamos menospreciando cuando no aceptamos la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han venido a alguien a decirle, ay, mira, quiero regalarte esta palabra de parte de Dios, este versículo, esta cita bíblica de parte de Dios? Y ustedes, ay, o no ustedes, sino que de pronto esa persona dice, ay, no, gracias, o la recibe como con desprecio. ¿Por qué?
Si es Dios nuestro máximo, mejor que nosotros podemos tener. Es Dios, y que nos den una palabra que venga de parte de Él, una palabra que es para nosotros y que Dios nos la envía, nos la manda, porque no la hemos de aceptar con ese amor, con esa fe, para que esa palabra se cumpla, para que de verdad tú puedas conocer a Dios a través de esa palabra. Entonces, tremendo que muchas personas llaman a Dios, y aún de muchas religiones dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Eso no es así. Debemos creer en Dios a la manera de Él, en obedecer su palabra, en oírlo, en que nuestra vida sea como Él quiere que sea, ¿cierto? Entonces no podemos decir, sí, Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Y aquí hay una palabra de exhortación. ¿Qué significa eso? De que nos jalan las orejas, de llamado de atención, ¿sí? Y lo hace Dios con nosotros. Está en Proverbios 1, 23 al 25. Y vamos a leerla. Como les decía, a mí me gusta mucho leer la palabra. Entonces dice acá Proverbios 1, dice Proverbios 1, 23 al 25. Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Amén. Es una palabra de exhortación donde el Señor nos está advirtiendo de que muchos no responden a esa reprensión, a ese llamado de atención que Dios les ha hecho, y siguen igual o peor, ¿sí? Dice que Él es el que hace conocer sus pensamientos. Y en el 24, como ustedes no me atendieron cuando los llamé, o sea, no escucharon cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Dios nos está hablando en esta mañana, ¿sí? Y hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Y lo que hoy estamos aprendiendo es que debemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo diferenciamos eso? En que, sí, yo oigo la palabra de Dios, yo oigo el mensaje de Dios, pero Dios quiere es que lo escuches, que lo escuchemos, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre oír y escuchar es, por ejemplo, si yo en 2 horas les llamo y les pregunto, ¿cómo les pareció la palabra del culto esta mañana? Sí, les pregunto, no van a saber qué responder. ¿Por qué? Porque solo oyeron, ¿sí? Porque solo oyeron, pero no escucharon. Esa es la diferencia entre oír y escuchar, ¿sí? Amén. Entonces, ese escuchar va ligado con la fe. Cuando Dios me habla a mí, yo debo tener fe en que Dios es el que me está diciendo eso y obedecer. Dios me dijo que hiciera tal cosa, entonces lo ligo con la fe y obedezco. Es escuchar, es lo que Dios quiere en esta mañana, que tú entiendas y que lo hagas, que seas obediente, que podamos entrar a ser esos discípulos del Señor, a ser discípulos que hacen lo que Él nos diga que haga. Entonces, esa es la gran diferencia. Encontraba yo estos conceptos. Oír es percibir un sonido. Oír es percibir un sonido, como la música del fondo que está en este momento.
es el timbre de la voz. Eso es oír. Pero y escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír, entender lo que estoy escuchando, ¿sí? Entonces mira cómo es de diferente oír y escuchar. Lo que necesitamos es ¿qué? Escuchar a ese papá, a esa mamá que tienen buenos consejos con nosotros, escuchar a nuestro Padre Celestial, escuchar la palabra de Dios, es lo que necesitamos. Los incrédulos solo oyen, pero no escuchan. Bueno, he terminado este mensaje de la palabra ya en esta mañana. Espero que estén atentos, que hayan estado escuchando, no a mí, sino a Dios, de lo que hoy el Señor te enseñó, de lo que hoy Dios nos habló. Recuerda, primero, Dios abre tu oído. Es algo muy importante que tú tengas presente. Dios abre tu oído. Ora para que así sea y puedas amar, escuchar la palabra de Dios. Amén. Ora por eso. Segundo, no ser esa casa rebelde. Tercero, lo importante de oír a Dios y de oír su palabra. En mi vida yo lo he vivido, poder oír a Dios. Eso es tremendo, es maravilloso, eso nos da una seguridad, nos da una confianza, poder escuchar la voz de Dios. Para casarme yo oí la voz de Dios. Para tener mis hijos, oí la voz de Dios. Y muchas veces, de decisiones pequeñas o grandes, siempre he buscado oír la voz de Dios. Y de esa manera Dios se agrada. Entonces es algo bonito poder oír la voz de Dios. Es muy importante porque podemos confiar, porque podemos creer en Dios, porque podemos tener esperanza. Cuando tú oyes a Dios, vas a tener esperanza en eso que tal vez tú crees que ya no lo vas a lograr, que ya no puedes, ¿sí? En Él hay esperanza. Entonces, te invito para que oremos. Cierra ahí tus ojos. No importa quién está a tu lado, pero aprovecha en esta mañana a cerrar tus ojos y que podamos orar. Amén. Y tú vas a decirle: Señor, te damos gracias porque nos has dado la capacidad de escuchar, Señor. Ayúdanos a compartir el Evangelio, Señor, para sanar tanta sordera, Señor, en las personas, en la gente, Señor. Esa sordera espiritual, Señor, que muchos tienen, Señor, que están en la iglesia, Padre, pero no te están oyendo, Señor, porque están en la iglesia, Padre, pero no han afinado su oído para escucharte. Tal vez oyen allá al pastor, al líder que está hablando, Señor, solo lo oyen, Señor. Eso es oír, Padre, pero no escuchan, Señor, no escuchan el mensaje, no están escuchando, Señor, la voz tuya. Abre estos oídos para escucharte. Dile: Señor, abre estos oídos, como Samuel, como Abraham y aún el mismo Jesús hacían lo que tú les decías que hacer, Señor. Ellos te oyeron, Señor, y hacían todo lo que tú les mandases hacer. Ellos eran obedientes, Señor. No queremos ser esa casa rebelde, y hoy tú renuncias a ser esa casa rebelde, a taparte los oídos cuando Dios te habla, a taparte los oídos cuando Dios te manda a decir algo y no oírlo a Él. Renuncia a eso porque no has obedecido su voz, no obedeces la palabra de Dios. Dile: Dios, perdóname, no quiero ser, Señor, sorda a tus instrucciones, Señor.
No quiero seguir igual, Padre, creyendo que estoy bien en los caminos tuyos, Señor, pero no oigo tu voz, Señor. No me interesa oír tu palabra. No estoy obedeciendo, Padre, hoy. Señor, te pedimos perdón y ayúdanos, Señor, que como hijos tuyos podamos atender a tu voz, que nuestros oídos estén abiertos para oír la voz de nuestro Dios, de oír la palabra de Dios, porque es ahí, Señor, donde está tu voz, Padre, hablándonos, Señor, hablándonos, corrigiéndonos, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy te digo, Efata, se abren esos oídos para escuchar la palabra de Dios, para atender a la voz del Señor, para obedecer lo que Dios te ha dicho. Efata, en el nombre de Jesús. Efata, y aún si estás sordo de algún oído, no estás escuchando bien físicamente, te está fallando algún oído, hoy te digo, Efata, en el nombre de Jesús, se abre ese oído y te sanas totalmente de tus oídos. Si hay alguien, algún familiar, alguien que está sordo físicamente, en esa mañana, en el nombre de Jesús, esos oídos se sanan. Esos oídos se sanan ahora por el toque poderoso de nuestro Dios. Para escuchar la palabra y para hacerla por obra, se te abren esos oídos. Y bueno, les doy gracias por haber atendido este mensaje del Señor, por haber escuchado con esos oídos bien abiertos la palabra del Señor. Y les invito a que cada mañana o en la noche tú puedas dedicar ese tiempo para escuchar la palabra de Dios, para oír la voz de Dios. Mira, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente, tu hogar, tu familia. Recuerda que la ofrenda lo que hace es afirmarte en los caminos del Señor. Lo que hace la ofrenda es honrar el nombre de Dios a través del fruto de tu trabajo, del fruto de tus manos. Y prepárate, la palabra que hoy vamos a compartir está en el Salmo 96:8. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Tiemblen delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es el Rey, ha establecido el mundo con firmeza y jamás será removido. Tributen al Señor todos los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren a sus atrios.